no tienen sentido este diseño Bueno, de en la este Primera Estado República, autonómico. recordaba muy bien este señor, en la Primera República Utrera llegó a declarar la guerra a Sevilla, es decir, y había hecho diferencial utrerano. Es decir, Claro, o sea, se puede llegar al absurdo el único inmediatamente. antecedente que tenemos, y menos mal que duró 8 meses, ¿no? Sí, sí, es sí. la Primera República, pero es que... O el cantonalismo del siglo XIX. Yo he oído a políticos de esta legislatura, y si no de la anterior, de decir que estaban deseando recobrar el sueño de Pimargal. Vaya sueño de Pimargal, aquello era un despropósito absoluto. Y luego yo lo que sí he visto, claro, y además eso tuve una discusión con un político en el ejercicio, que él identificaba, porque ese es yo creo que el gran error, se pretendió identificar centralismo con Franco, claro, y descentralización, vamos, y autonomía con libertad y con democracia. Y es que no tiene nada que ver, porque ha habido países centralistas como Francia y tremendamente democráticos, y otros descentralizados como Alemania. O sea, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Ojo, Yo creo Alemania que este señor, descentralizada. bueno, en Landers, ¿no? Yo creo que este señor dio en el clavo cuando él dijo, pero es que estos políticos que nos están gobernando y nos han gobernado, pero es que sabían nuestra historia, muchos de ellos desgraciadamente no. Porque la mediocridad en la clase política normalmente... Bueno, es que esa es otra. Tenemos un problema gravísimo con la clase de política. Cultura. Yo es que introduciría modificaciones en la democracia. Yo haría un sistema democrático en el cual, para poder presentarse a las elecciones, tú tendrías que cumplir unos requisitos. No puede ser que porque te metes en el partido a los 16 años y de un modo endogámico te sabes callar, sabes ir donde va la gente, sabes ser Vicente, sabes no desentonar o no cabrearte, o sea, por cosas totalmente anodinas y faltas de un sentido político real, pues vas creciendo y llegas a ser cualquier cosa. Eso yo lo descartaría. Si usted quiere ser ministro de Sanidad, tiene que presentarme usted un currículum, pero un currículum espectacular. Y si quiere ser presidente del gobierno, no le digo nada. Algo así como la República de Platón, en el cual los sabios filósofos se pasaban 45 años investigando y estudiando, y después se pasaban otra época practicando, y solo al final los súper preparados hubiesen llegado a esto. Yo habría listas abiertas y pondría requisitos claros para dedicarte a la política. La endogamia de los partidos creo que produce esto, que tenemos. A la vista está la situación del país. Unos políticos muy mal preparados. Y muy poco valientes también. Y muy poco valientes, porque es que han vivido de eso. Claro. Han vivido... Forman parte de un sistema. Cuando formas parte de un sistema no tiendes a perpetuarlo, ¿no? Sea lo justo o injusto que sea. Los valores cívicos cada vez brillan más por su ausencia, claro. Precisamente por eso. Son gente que fuera de esa estructura no tiene nada que hacer en la sociedad civil. Nada. No se le conoce ningún tipo, ni siquiera, no digo oficio, digo afición mecánica o la que sea, no la que fuere. Entonces, su único medio de vida es eso. ¿Cómo van a pisarle, aunque tú seas de otro partido, cómo te voy a pisar yo el talón si sé que mañana nos estamos dando la vuelta? Joder. Claro, se ha convertido en una casta. Una casta, sí. En una casta parasitaria. Además, sobran, de los 450.000 largos que hay, pues sobran las 3/4 partes. Y en este momento, naturalmente que sobran, pero eso es el único colectivo que no hay un ERE a la vista, ¿eh? Porque de momento hablan mucho de la reforma esa dentro de 8 meses, pero es el único que no tiene paro. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decíamos de esa especie de oligarquía financiera, que es la que está controlando con grandes riesgos y de convertirse o de ser ya otro totalitarismo. Y eso no estará también, es un buen caldo de cultivo precisamente estos planes nuestros, por ejemplo, de educación, en los que se está desechando todas las humanidades, en los que dejas el latín, deja la filosofía, deja todas y cada una de las asignaturas que te van a crear una capacidad de criterio, una capacidad de... Las disciplinas son más clásicamente humanísticas, están muy de capa caída. Pero bueno, no conviene una sociedad de borregos, no conviene una sociedad cuanto más borreguil mejor para dirigirla. Hombre, es mucho más barata manipularla. Es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil más barato manipularlo, sí, claro. Ya Ortega hablaba de eso.
a mediados del siglo pasado, la barbarie de la especialización, claro. el crear a trabajadores en vez de a ciudadanos, el pasar la educación a segundo plano, simplemente la formación y transformarla en una especie de formación profesional, algo muy propio de los países anglosajones. Es característico. Sí. Entonces, de siempre. La sociedad se convierte en una sociedad... Unos estudios siempre muy especializados, hiperespecializados. Y ante esta especie de ataque, ¿cómo se puede defender? Bueno, ahí hay el hombre? Yo no creo que sea un sistema o que quieran decir vamos a generar generaciones de borregos. Realmente yo creo que son muy malos, que estamos bajo un paradigma pedagógico erróneo, simplemente. Sí. Sin duda alguna. Sí. ¿Qué habría que modificar? No me atrevo a decir tanto. Muchas cosas. Pero bueno, desde luego, yo sí que hay cosas que no pueden funcionar así, ¿no? Yo sí que lo puedo decir porque no tengo las responsabilidades de Juan. Espero que no me echen. No, lo espero. Es una atrocidad el número de asignaturas optativas. Sí. Pues, un niño, un alumno del bachillerato, pues puede llegar a elegir hasta 20 asignaturas distintas. Eso es una barbaridad. Eso es una locura. Había que volver a las asignaturas troncales, potenciar otra vez las asignaturas troncales y dejarse de tantos experimentos. Además, yo conozco cómo nacieron asignaturas totalmente estrambóticas, como antropología, filosofía de la ciencia y de la técnica, que hay que dar en segundo de bachillerato. Las doy yo este año. Pero por Dios, señor, ¿cómo va usted a dar filosofía de la ciencia y de la técnica a un niño que no tiene ni idea de filosofía? Fíjate, me contaba un Empecemos por el principio. Me contaba un viejo catedrático el otro día, decía, el bachiller que hice yo, que era de 7 años, era de ciencias el catedrático este. Decía, pese a ser de ciencias y tener un bachiller de 7 años, los 7 años teníamos latín obligatorio. Tú fíjate. Fíjate. ¿Para qué demonios salió el latín obligatorio? Pues para infinidad de cosas. A mí me hacía gracia, el otro día le decían al ministro Bert, ¿no?, que es muy controvertido, y alguien le dijo, es que usted está hablando, echará de menos, le preguntaban en el Parlamento, ¿echará de menos el bachillerato de hace 30 años? Yo creo que todos lo echamos de menos, ¿verdad? Era muchísimo mejor. Hombre, era muchísimo mejor. Era un cursus honorum completo, ¿no? La LOCSE fue un tsunami catastrófico que convirtió en escombros de todos los centros educativos de España. Así como suena. Fue subiendo como un tsunami. Los propios alumnos mayores que tenían hermanos que LOCSE ya no se reconocían. La infantilización de los alumnos, al quitar los suspensos, al hacer promociones automáticas, al quitar los exámenes de septiembre, es decir, da igual las que suspendas, promocionas automáticamente, generó un trastorno psíquico en los chavales. Ahora ya nos hemos acostumbrado al nivel de infantilismo de los alumnos, pero en el momento en que se produjo la LOCSE y fue subiendo de un año a otro hacia arriba, se veía como eran distintos los alumnos. En las propias familias, me acuerdo que hablamos mucho de esos años de transición, en las propias familias lo notaban los hermanos mayores y los hermanos pequeños, hasta los padres lo notaban. O sea, el deterioro y el desastre. Fue un tsunami catastrófico. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que era la educación pública, que era un referente, era magnífica. En los años 60, en los años 70, la educación pública, incluso en los años 50 y en los años 60 y 70. Y en los años 80. Y los años 80. Era magnífica y de repente se ha pinchado. Es que es lo mismo, estás en un hotel de 5 estrellas en Tailandia, y es un sitio súper lujosísimo, viene un tsunami y queda convertido en escombros. No, pero yo creo que no es pública o privada, yo creo que en el sector público nosotros siempre estamos ahí, hay excelentes profesionales también, y sobre todo están ahí, desde mi punto de vista, yo además. Yo creo mucho en la enseñanza pública y la defiendo siempre, ¿no? Pero yo insisto, ahí el paradigma pedagógico es el que hace daño en estas cosas, o el que no nos lleva a una sociedad de excelencia, evidentemente. Eso es lo que ocurre ahí, ¿no? ¿Sois optimistas o pesimistas de cara al futuro? ¿Podemos hacer algo o nos tenemos que limitar a aguantar este tsunami y a ver cómo salimos de esta? ¿O se puede hacer algo? A título individual, ¿se puede hacer algo? ¿Qué veis? ¿Cómo lo veis el panorama? Desde luego, estas épocas de crisis generan individualismo y generan pesimismo, ¿no? Por ejemplo, como cuando se hunde Atenas, ¿no?, en el siglo IV antes de Cristo, guerras del Peloponeso, y después Atenas se hunde y empieza la fase helenística.
Estamos al final de un ciclo. ¿Vosotros creéis que estamos al final de un imperio? Sí, yo creo que estamos al final de muchas cosas, pero yo soy optimista. Yo soy optimista porque nosotros tenemos unas potencialidades increíbles. Yo soy optimista porque gracias a Brión, gracias a La Coruña y Lisboa, gracias a Cartagena de Indias, gracias a Buenos Aires, gracias a una enorme cantidad de victorias, existe Iberoamérica. Yo creo que debemos devolver la vista y acabaremos volviendo la vista hacia Iberoamérica. Yo creo que algún día nacerán los Estados Unidos de Iberoamérica y creo que formaremos parte de ellos. Tarde o temprano esto tiene que ocurrir, aunque enormes fuerzas, con el mandamiento divide y vencerás, vamos a tener enfrente. Pero aún así, yo soy optimista. Tengo que ser optimista, estamos yendo para adelante. Probablemente esta atomización de España puede en cualquier momento revertirse. Quizá en cualquier momento pues empecemos a dar pasos hacia una integración territorial ibérica. Es que yo veo que todo este tipo de estas cosas que están ocurriendo, yo creo que son positivas en tanto en cuanto están quitando caretas. O sea, ya es como esa especie de grano purulento que de repente ha saltado. Y entonces es preferible, tú antes lo dijiste, es preferible verlo de cara, verlo venir. Por ejemplo, ahora mismo, el problema que tienes en Cataluña lleva larvado mucho tiempo. Si estaba ahí, que salte, que salga y que de verdad se vea por dónde vamos. Que eso, bueno, yo quiero recordar aquí bueno, ¿no? que los canadienses hicieron un par de referéndums en el Quebec. No se murió nadie, no pasó absolutamente nada. Perdieron los secesionistas por muy poquito. Por poquísimo. Por nada, por 4 votos, vamos. Sí. Y poco después, en medio de la crisis económica, volvieron a plantearse elecciones y los partidos nacionalistas se llevaron un varapalo terrible. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis la gente comprendió la importancia de la unión del país, ¿no? Ojalá que hundiera por aquí el mismo ejemplo. ¿Verdad? Dejáramos de dar vueltas y de machacarnos mientras ya externamente nos machacan suficientemente, ¿no? Claro. Sí, deberíamos de ir a la Unión Peninsular. Y creo que sería un momento bueno para empezar. ¿Y Europa cómo lo veis? Europa, ¿cómo vemos Europa? En este momento. ¿Tiene posibilidad de tal? ¿O habrá países que se salgan o no se salgan del euro? ¿O esto ya es una unión irreversible? ¿Cómo lo veis? ¿O un parque temático? Yo creo que el nacionalismo ha ganado la batalla al europeísmo. Los nacionalismos se le están ganando ganando la batalla al europeísmo. Sí. En esta crisis, en este ataque pirático, sálvese quien pueda. Europa no tiene un gobierno que mezcla ese nombre, realmente no lo tiene. No, ha sido sustituido. Está vendida. Sí. Está vendida. No puede contra como los Estados Unidos perfectamente cohesionados, por ejemplo. No. Claro. No puede. No tiene un verdadero gobierno, es un gobierno, los comisarios y 4 tipos que andan por allí y no saben muy bien quién manda. ¿Vosotros sabéis realmente quién manda? ¿Hay un presidente de Europa? Hombre, yo creo que algo sí, parecido. La señora Merkel. No. Bueno, pues circunstancialmente, mañana puede ser otra. Puede ser otra, claro. Pero desde luego lo que es la organización, el pobre Van Rompuy, a mí me da una pena cada vez que le veo. Exactamente. Porque es patético. Y ¿verdad? El pobre hombre llama por teléfono al presidente del Banco Central y dice, oiga, ¿usted qué cree que debo decir? Claro. Es muy lamentable, así no se va a ninguna parte. No. Si un verdadero un gobierno que mezcla ese nombre, no puedes gobernar nada, y menos un continente, joder, ¿Y hay alguna situación histórica que os parezca paralela a lo que estamos viviendo ahora mismo, o estamos viviendo tiempos completamente nuevos? Son muy novedosos, muy diferentes a todo, sí, desde mi punto de vista, sí. Sí que son novedosos, pero yo creo que siempre hay patrones. Bueno, ya, claro, sí. Por ejemplo, Alemania sigue en sus 13. Alemania sigue en sus 13. Alemania no ha tenido una relación satisfactoria con Clio, con la musa de la historia. Lleva muchos años intentando ligarse a Clio, Alemania, pero no lo consigue. No consigue entrar en la gran historia. Nosotros hemos estado en la gran historia, los cerdos estos, los pigs, todos tenemos gran historia. Tuvimos un romance apasionado con la historia. España, todos tenemos un romance apasionado con la historia. Alemania no. Ni siquiera en la época del colonialismo, se quedó con lo que es ahora Namibia, una porquería de territorio, ¿no? En África, ¿no? Por Dios, y los Reichs y tal. Entonces, yo creo que esto es un patrón que se está manteniendo.
Alemania debería, pero claro, si una mujer no la consigues, nunca no consigues sus favores, pues pues la obsesión se permanece per secula seculorum. Yo creo que Alemania tiene esos delirios de grandeza, porque tiene una relación interrumpida con la historia, y creo que es un patrón que se mantiene. ¿Llegará a controlar Europa Alemania? La puede controlar mañana. Alemania son 350.000 kilómetros cuadrados. Tiene un PIB que es el PIB de España e Italia sumados, quizá ahora un poco más, pero poco más. Cada día más. Cada día más. Quiero decir, si mañana Rajoy, Monti y Hollande dicen, nos salimos del euro, si no se produce la unión bancaria antes de X fecha, y hacemos los eurobonos y aquí todo el mundo paga lo mismo, nosotros nos salimos del euro y aparte vamos a hacer una moratoria y no vamos a pagar a los bancos alemanes hasta que salgamos de la crisis, porque esa es otra. La burbuja inmobiliaria, ¿con qué dinero se produjo en España la burbuja inmobiliaria? Con el dinero alemán. Con el dinero alemán. Claro. Pero por Dios, todo esto tiene que quedar muy clarito. Entonces, si nosotros decimos, oiga, que nos salimos de Europa, fábrica de moneda y timbre, hágame pesetas, hágame francos, hágame liras, nos vamos a salir a no ser que haya una unión bancaria. Habría la unión bancaria. No lo dudas. ¿Sabes o sea, es un órdago. Hay que lanzar ese órdago y lanzarlo ya, porque evidentemente estaremos perdiendo todos, pero unos más que otros. ¿Nos llevaríamos un varapalo? Sí, pero los alemanes se lo llevarían gordísimo, pero es que gordísimo. Porque dices, bueno, y es la deuda alemana, por motivos de Estado, queda esta moratoria mientras nos salgamos de aquí. Alemania lo entendería. El problema es que el racismo, el nacionalismo y todas estas cosas son caldo de cultivo del totalitarismo, son hermanas del totalitarismo, racismo, sí, nacionalismo. Y todo esto han hecho una auténtica cadena que tenemos que romper. Y la podemos romper. La podemos romper cuando tengamos valor para romperla. Se puede hacer. La unión de los PIGs, solo los PIGs unidos acabarían. ¿La podemos romper, Juan, para terminar? Totalmente de acuerdo con la teoría de Luis, que nos la acaba de explicar hoy, pero que me encanta además. Pues es me parece perfectamente plausible. De arrojo y de valentía. Sin duda, sí. Sin duda. Señores. Desde luego, por este camino poco más se puede hacer, porque no hacemos más que endeudarnos permanentemente hasta que el tipo del ordenador levante el dedo, si algún día quiere levantarlo. Y hasta que quiera, si es que quiere. Sí. Romper las cadenas. Señores, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que no ha tenido desperdicio esta tertulia. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles si ustedes quieren.